El título que le he dado a esta palabra es Gratitud en todo tiempo. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así: Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Aquí hay un mandamiento de parte de Dios, y ese mandamiento es: den gracias a Dios en todo. ¿Cuál es el mandamiento? Den gracias a Dios en todo. El Señor nos está diciendo: en todo tiempo debemos ser agradecidos. Amén. En todo tiempo. Y nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos creído en Cristo, en su sacrificio, entonces nosotros entendemos que Dios es el proveedor de todas las cosas, pero también entendemos que Dios es soberano, el que gobierna sobre todo. Entendemos que Dios es el Rey, que de Dios proviene toda bendición, y entendemos también que el Señor ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, en todo tiempo debemos ser agradecidos. Es fácil decir gracias cuando las cosas marchan bien, ¿cierto? Cuando recibimos milagros, cuando recibimos regalos, cuando recibimos cosas que llenan nuestro corazón de alegría, y podemos decir gracias. Pero también el Señor quiere que digamos gracias y que manifestemos esa gratitud en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de desierto, en los momentos en que tenemos problemas, en los momentos en que estamos pasando por un tiempo de enfermedad. El Señor dice que debemos dar gracias por todo. Amén. Y vamos a ir aprendiendo mediante transcurre ese mensaje, por qué el Señor pide que debemos dar gracias en todo. Busqué el significado de gratitud, y este es el significado según el diccionario de la Real Academia. Dice así: que gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra ha hecho o ha querido hacer, y a corresponderle de alguna manera. Bueno, aquí en esta definición dice que es un sentimiento que nos hace sentir ese deseo de corresponder. Creemos que como cristianos va más allá de un sentimiento. Lo segundo que dice es que esa gratitud busca corresponder a la persona que nos ha beneficiado. Mi esposo ahora mencionaba que hay personas que nos benefician, ¿verdad? Y todos tenemos personas que nos benefician. Nuestra familia. ¿Sí se siente usted bendecido y beneficiado por su familia, por el esposo, el papá, la mamá, los hijos? ¿Cierto? Hay personas que constantemente nos están bendiciendo, y el Señor aún usa personas fuera de nuestra familia para bendecirnos, pero nosotros debemos reconocer ese beneficio. Y la gratitud no debe ser solamente una palabra que se usa por buena educación, porque estamos acostumbrados a eso, a decir gracias como señal de que somos educados, ¿verdad? Y cuando usted ve a una persona que no dice gracias, entonces lo primero que viene a nuestro pensamiento es maleducado, no dice gracias. Pero la gratitud va mucho más allá. Necesitamos reconocer el beneficio que las personas han hecho por nosotros, y dice, y buscar de alguna manera corresponder, o sea, realizar alguna acción que exprese gratitud. Esto es según el diccionario, y vamos a mirar el significado según la enciclopedia de la Biblia. Dice: la gratitud es tener la condición o cualidad de agradecimiento,
un sentido de apreciación profundo por el favor o bien recibido y que genera el deseo de hacer algo a la persona que ha hecho el favor y el bien. Mire cómo es muy parecido el significado, pero un poco más profundo. Entonces, ¿qué podemos decir que es la gratitud según la Biblia? Es apreciar profundamente el bien o favor recibido de Dios, ¿sí? Apreciar profundamente el favor o bien recibido de Dios y expresar agradecimiento por medio de acciones. Por eso dice la palabra: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes que son en Cristo Jesús. Entonces quiero que nos detengamos un momentico a meditar en este significado bíblico de lo que es la gratitud. Dice que la gratitud es apreciar profundamente el bien o favor recibido de Dios. Les pregunto, ¿ustedes han recibido bendiciones de Dios? ¿Han recibido favor de Dios? ¿Quiere que les diga una cosa? Todos los días de nuestras vidas hemos recibido y recibimos bendiciones y favores de Dios. En todo tiempo, aún desde antes de nacer, usted ha recibido bendiciones y favores de Dios, porque Él es bueno. Y lo que espera Dios de nosotros es que reconozcamos su bendición, que reconozcamos su favor. Todo lo que recibimos, lo recibimos de la mano de Dios. La Biblia dice que Dios bendice a justos y también a los injustos. ¿De qué manera Él lo hace? Por ejemplo, el Señor permite que tengamos un aire para respirar, que nos da vida. Él nos da vida, nos da salud. Y yo digo personalmente que la vida es un milagro de Dios. ¿Usted lo cree? Es un milagro de Dios, porque si usted se detiene un momento a meditar en lo frágiles que somos nosotros como seres humanos, sí, que con cualquier cosa podemos contaminarnos, que somos tan frágiles que cualquier cosa puede dañarnos, podemos decir que el estar vivos es un milagro de Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado en peligro de muerte y Dios nos ha librado? ¿Usted ha reconocido eso? ¿Alguna vez ha estado en peligro de muerte? Yo he estado en peligro de muerte varias veces, y las que más me acuerdo son por lo menos 3. Un día, cuando yo estaba pequeña, nos fuimos de paseo para un río. Creo que estaba por ahí de unos 13 años, más o menos 14 años, y estábamos allí y resulta que estábamos haciendo una ronda y ese río tenía huecos y yo me desprendí y me estaba ahogando, ¿sí? Y yo me imaginé ya el funeral, que le llevaban la noticia a mi mamá, y dije, no, aquí fue, pero el Señor me libró, amén. Otra vez el Señor me libró de la muerte. Cuando nació mi segunda hija, estuve a punto de morir, fue muy difícil porque me desangré, pero el Señor me libró de la muerte. Cuando estuve enferma de COVID, el Señor me libró de la muerte. Amén. Entonces necesitamos aprender a reconocer los favores recibidos de Dios, y todos los días los recibimos, todos los días recibimos esos favores de Dios, y en todo tiempo. Para el Señor es muy importante el que nosotros seamos agradecidos. La gratitud es un mandamiento de Dios, y la gratitud va de la mano de la adoración, de la mano de la alabanza. Lo contrario de la ingratitud no da lugar a la adoración, y la ingratitud va de la mano de la queja. Cuando no somos agradecidos, entonces nos estamos quejando todo el tiempo de lo que no nos pasa o de lo que no tenemos según nosotros. Es tan importante la gratitud que la gratitud hace parte de la adoración celestial.
O sea, no solamente vamos a manifestar gratitud aquí en la tierra, sino que en el cielo también vamos a manifestar gratitud. No solamente aquí en la tierra los hijos de Dios deben manifestar gratitud, sino que aún en el cielo los ángeles manifiestan gratitud. Y vamos a mirar Apocalipsis 7, 9 al 12. Todos estos pasajes son de la versión Dios habla hoy. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Esta es la revelación del apóstol Juan acerca de lo que estaría sucediendo en el cielo. Y vemos aquí cómo este pasaje resalta el agradecimiento eterno y la adoración a Dios en el cielo, donde toda la multitud de las naciones, ahí en esa multitud voy a estar yo. No sé si usted va a estar en esa multitud. Amén. Dice que toda la multitud, dice, los ángeles y todos los seres espirituales reconocen su grandeza, dándole adoración y alabanza y diciendo que dan gracias porque la salvación ha sido gracias al Dios eterno y al Cordero. Amén. Y ese es el regalo más grande y la bendición más grande que nosotros podemos recibir: la salvación por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz. Amén. Entonces debemos por un momento meditar, ¿sí? ¿Por qué estamos agradecidos con Dios? Porque a veces pasamos de largo, y a veces cuando vienen los momentos difíciles de crisis y de pruebas, viene la tentación de pensar en que no está pasando nada, en que el Señor se olvidó de nosotros, en que no estamos viendo la manifestación del poder de Dios. Por ejemplo, en tiempos de enfermedad se levanta esa voz de tentación, como le pasó a Job. Recuerdan que Job lo perdió todo, ¿sí? Y que también tenía una enfermedad que no lo dejaba estar tranquilo un momento, y él tuvo esa tentación cuando su esposa le dice: a pesar de todo lo que has vivido, de que has perdido todo y que estás tan enfermo, todavía retienes tu integridad, todavía confías en Dios. ¿Recuerdan que a él le vino esa tentación? Pero él le dijo: Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Esa es una expresión de gratitud, porque en medio de las circunstancias difíciles, de ese desierto que estaba viviendo, decidió colocar su mente en Dios y alabarlo y darle gracias. Y mientras sacaba este mensaje, meditaba en esto y dije: Señor, cuántas bendiciones y beneficios, Señor, tú has traído a mi vida. Y especialmente pensé en los momentos difíciles. Yo sé que usted, igual que yo, en nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles. ¿Ha pasado usted por momentos difíciles? Y ¿saben una cosa? El Señor dice que mientras estemos en este mundo estaremos expuestos a la aflicción.
Pero dice el Señor, pero confíen, porque yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, hagamos de cuenta, sí, y yo lo comparo de esta manera, que el estar en este mundo de cierta forma es como estar en el desierto, porque estamos expuestos a aflicción, como lo estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y nos estamos preparando, ¿sí?, para alcanzar una tierra prometida que es eterna, que no es temporal. Y ese es un día estar en el cielo con el Señor, donde dice la palabra que allí no habrá tristeza, que no habrá llanto, que no habrá dolor, que todo será alegría y que estaremos eternamente disfrutando de su presencia. Amén. Entonces, medite por un momento en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de tal vez enfermedad, de escasez, donde usted se ha sentido solo. ¿De qué manera Dios se ha manifestado a su vida? Y yo medité en lo que ha sido mi vida. Yo conocí al Señor, Él se reveló a mi vida como mi Salvador a la edad de 10 años. Y eso transformó mi vida completamente y transformó también la vida de mi familia, porque junto conmigo entonces estaba mi madre, que también se acercó al Señor, estaba mi hermano, y esto nos cambió completamente la vida. Y la palabra que yo recibí desde niña, siendo adolescente, siendo joven, toda esa palabra fue formando mi carácter y fue haciéndome crecer en la fe. Y desde niña mi anhelo y mi sueño era servir a Dios, porque consideraba que conocer a Jesucristo era o es la bendición más grande que cualquier persona pueda recibir en la vida. Y desde niña yo oraba y le decía al Señor: yo quiero servirte, Señor, yo quiero vivir para servirte, y cuando tenga la oportunidad, si es tu voluntad, de casarme, que el esposo que tú me des también anhele servirte. Fue así como a los 20 años me casé con mi esposo, que fue el esposo que Dios me dio, la voluntad de Dios para mi vida. Él tenía 24 años, nos casamos en el 1992. Y recuerdo que en ese tiempo, pues mi esposo trabajaba y ganaba un salario mínimo, ¿sí? O sea, un salario bajito. Esos eran los únicos recursos que tenemos. Y nosotros humanamente pues no teníamos para hacer una reunión así como muy especial. Pero la misericordia de Dios, la bendición y la provisión de Dios, el Señor nos dio todos los recursos que necesitamos para hacer una buena reunión en ese tiempo. Tan buena fue que la comida fue tamales, 200 tamales, deliciosos. Sí, pero 200, imagínense, teníamos 200 invitados. Invitamos casi a toda la iglesia, y fue bonito porque el Señor proveyó para todas las cosas. Fue un día inolvidable de ver el cariño que Dios nos manifestó a través de las personas y la provisión de Dios. En 1994 nació mi hija Daniela, ¿sí? Mi hija mayor, y pues la expectativa del primer hijo es grande, ¿verdad? Todos los que han tenido esa experiencia lo saben. El embarazo transcurrió bien, pero cuando nace la niña nos damos cuenta que ella tenía síndrome de Down. Y la primera palabra que me dijo la enfermera cuando ella nació fue: en su familia hay mongólicos. Yo ni sabía qué significaba eso. Yo le dije: no, ¿por qué? Entonces me dice: porque parece que su hija es mongólica, ¿sí? Entonces, bueno, ella nació antes de la una era la visita, llegó mi suegra, ella dijo: ay, yo veo a la niña como diferente, y ella se puso a llorar, ¿sí? Y bueno, ya después cuando nos explicaron todo lo que era el síndrome de Down y todas esas cosas, con mi fe en Dios, yo lo único que podía decir: bueno, Señor, tú la diste. Y yo recuerdo que mi esposo
a veces me molesta con eso, que a mí lo único que me preocupó y que yo le pregunté al pediatra, ¿sí? Cuando ella nació, entonces yo le pregunté: doctor, ¿eso significa que mi hija nunca se podrá casar? ¿Nunca podrá tener una familia? Ella apenas estaba naciendo y yo le estaba preguntando al pediatra que si ella nunca se iba a poder casar. Pero lo que yo quiero contarles es que vinieron muchas tentaciones y una de ellas fue: pregúntele a Dios por qué. Porque alguien cercano nos dijo: pero yo no entiendo, si ustedes son consagrados a Dios, si ustedes sirven a Dios con todo el corazón, si ustedes son de buen testimonio, ¿por qué les tiene que suceder eso? Reclámele a Dios, pregúntele a Dios, ¿por qué les suceden esas cosas a ustedes? Pero nosotros no dijimos nada, a pesar de que el ambiente alrededor de la familia era duro. Una de mis cuñadas, ella lloraba pero a los gritos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros decidimos acudir al Señor y buscamos al pastor. Y entonces el pastor mencionó un pasaje y dijo que la palabra mencionaba que un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? que se presentó delante del Señor, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dijo: no pecó ni este ni sus padres, sino que para que el poder de Dios se manifestara en él. Y entonces nosotros tomamos esa palabra que nos dio el pastor y empezamos a pensar de esa manera: Señor, si nos has dado esta hija con estas limitaciones, es para mostrar la manifestación de tu poder. Y así lo hemos visto en nuestras vidas, porque empezó ese proceso de exámenes, de descubrir el porqué, exámenes genéticos, y realmente no encontraron el porqué, porque estábamos aptos en la mejor edad para tener un hijo. Y entonces el pediatra nos dijo: considérenlo una lotería. Así nos dijo, y ustedes se la ganaron. Entonces disfrútenlo, porque entre 1000 casos se da uno, imagínense. Y entonces nosotros dijimos: Señor, estamos en tus manos. Y no fue fácil, porque todo fue un proceso. Desde que estaba recién nacida, siempre eran terapias, tratamientos. Ella tuvo que hacer terapia para todo, para levantar la cabeza, para voltearse, para sentarse, para todo. Hubo que hacer terapia, pero igual nosotros decidimos que a pesar de todo íbamos a seguir adelante sirviendo al Señor, porque servíamos al Señor. Mi esposo era líder en la iglesia de los jóvenes, yo trabajaba en la iglesia como secretaria, y no trabajaba porque me ganara un sueldo, no trabajaba por amor. Recuerdo que en ese tiempo el pastor me decía: necesitamos que nos apoyes con este trabajo, y lo que podemos darte es una ofrenda de 30,000 pesos. En ese tiempo yo dije: pastor, yo quiero servir al Señor, y siempre me ofrecía para servir al Señor desde que era jovencita. En lo que hubiera que hacer, yo hice aseo en la iglesia, yo evangelicé, yo visité, yo le ayudé a los líderes, enseñé iglesia infantil, estuve de misionera como 6 meses en una iglesia que quedaba en una montaña, porque mi pasión era servir a Dios. Entonces mi hija cumple 1 año y nosotros recibimos el llamado de Dios para servirle de tiempo completo con pastores. Y recuerdo que salimos en mayo de 1995 y salimos a una iglesia naciente en la ciudad de Cartago. Y ahí también vimos la mano poderosa de Dios, porque llegamos a una iglesia donde solo había 3 bautizados y los que asistían eran 20, y de esos 20, 17 vivían en una invasión. Cuando salimos a servir al Señor en el ministerio, hicimos un voto de fe. Sí, mi esposo renunció a su trabajo, él trabajaba como operario de producción en una trilladora. Renunciamos y decidimos
salir a servir al Señor. Y nuevamente vino esa voz de tentación, ¿sí? Que nos dijo: ¿cómo se van a ir ustedes de pastores, sí, haciendo un voto de fe a pasar necesidades? Y especialmente le hablaron a mi esposo: piense en su familia, piense en su hija, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué van a vivir? Pero a pesar de eso dijimos: vamos a servir al Señor, porque queremos hacer algo para mostrar nuestra gratitud al Señor. De hecho, mi esposo contaba en una prédica anterior que cuando su mamá estaba en medio de esa situación de salud tan difícil, él hizo una promesa y le dijo: Señor, si sacas a mi mamá y a mi hermano de esta situación, yo te prometo que algún día te va a servir. De alguna manera con eso estaba diciendo: Señor, voy a quedar tan agradecido contigo que te voy a servir, Señor. Sí. Pero más que eso, lo que nos movía era el entender lo que significaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cuando nos hicieron la entrevista, nuestro apóstol, que ya falleció, nos dijo: mire, en este llamado ustedes no pueden pensar que ustedes se van a llenar de dinero, porque de hecho ustedes van a hacer un voto de fe, pero sí pueden pensar en que a través de su servicio muchas personas van a escuchar el mensaje del evangelio, la buena noticia, y que muchos van a ser salvos, que muchos van a ser transformados, que muchos van a ser libres, que muchos van a ser sanos. Y él en su experiencia decía: y ese es el mejor pago que uno como ministro de Dios puede recibir. Y nosotros dijimos amén, y decidimos salir a la obra del Señor. Fue un tiempo difícil, porque empezar una obra es difícil. No habían recursos económicos, porque no había una iglesia que aportara. Pero yo puedo decir: Dios fue fiel, Dios nos sostuvo, Dios nos ayudó, Dios nos proveyó, y seguimos adelante a pesar de las dificultades. 6 meses después de salir a servir al Señor, quedé embarazada de mi segunda hija, de Sara, y el embarazo transcurrió normal, a pesar de que no teníamos salud, porque hicimos un voto de fe, no estábamos afiliados a salud, pero el embarazo fue normal. Y Dios siempre mostrando sus cuidados. Ya prácticamente en el último mes pudimos afiliarnos y pudimos disfrutar pues de los servicios de salud, y se pudo atender el parto. Resulta que nace mi hija y yo me desangro, quedé con 4 de hemoglobina. Yo pensé morirme. En ese momento yo creía que me iba a morir. No tenía fuerzas para nada, ¿sí? Pero en ese momento yo hice una oración y le dije: Señor, te pido que me permitas la vida, Señor, porque yo anhelo criar a mis hijas, ¿sí? Daniela estaba todavía muy pequeña. Esa semana apenas estaba empezando a caminar, la semana en que nació mi segunda hija. Yo quiero criar a mis hijas, Dios, pero también quiero servirte, porque me falta mucho, Señor, por servirte. Y Dios fue tan bueno, tan misericordioso, que el Señor me levantó de la muerte. Él me proveyó la sangre, Él me dio la fortaleza, Él me ayudó, y pudimos seguir adelante sirviendo a Dios, siempre con el corazón puesto en Él y diciéndole: Señor, en medio de todas las situaciones, gracias, Señor. 3 años después, 3 años larguitos después, el Señor nos llama a servirle aquí en la ciudad de Pereira. Llegamos en el año de 1998, en marzo de 1998 llegamos aquí a Pereira, y resulta que yo venía embarazada, pero no lo sabía. Y yo llego a la iglesia, nos reciben, y una hermana me dice: aquí van a ser su tercer hijo. Yo: y hermana, no diga eso, porque mis niñas están muy pequeñas. No, dijo: ya va a ver, porque la pastora que salió, sí, que estuvo aquí creo que 1 año,
aquí nació el bebé. Nace mi tercera hija, bien, y ella nace en noviembre del 98. Y en enero del 99 fue el terremoto. Y nosotros estábamos en el sector que más fue afectado por el terremoto aquí en Pereira. Tuvimos que desocupar, tuvimos que vivir como por 15 días de posada. Perdimos el lugar donde congregarnos. Fue un tiempo difícil, pero ahí vimos las manos de Dios, porque el Señor estuvo ahí para ayudarnos, para proveernos, para tocar corazones. Recuerdo que pues al no tener iglesia, pues tampoco se podían percibir recursos, pero hubo gente que Dios tocó y nos buscaban donde estábamos y nos decían: pastores, aquí están los diezmos, porque nosotros queremos que ustedes sigan adelante, que la obra siga adelante. Otros muchos no estuvieron, pero Dios usó a los que Él quiso. El Señor los usó de manera especial. Y recuerdo que mi esposo tuvo que ir a la ciudad de Tuluá a dejarnos allí. Yo ya tenía 3 niñas, a dejarnos allí mientras buscaba un lugar donde nosotros podíamos vivir y donde nos podíamos congregar. Y nuevamente llegó la tentación, y esa tentación le dijo: ¿qué va a hacer? No siga allá en medio de tanta dificultad, véngase para acá, para Tuluá. Sí, aquí yo le ofrezco el apoyo. Yo sé que la persona que lo dijo con muy buen corazón, pero mi esposo dijo: el Señor me llamó y yo voy a seguir sirviéndole a pesar de. Y el Señor nos ayudó, nos proveyó un lugar donde vivir, y estuvimos congregados por 1 año en un auditorio, pero ahí vimos la mano de Dios. El Señor nos fortaleció, el Señor nos ayudó, y luego el Señor nos permite llegar a un local también en arriendo en la 21 con cuarta, y ahí estuvimos. La iglesia creció, y en el año 2000 quedé embarazada de mi tercer hijo. De mi cuarto hijo, sí, ya tenía 3 niñas, gracias. De mi cuarto hijo. Fue un embarazo difícil, amenaza de aborto a los 3 meses, sí. Estuvo a punto de morir, pero el Señor ahí también estuvo manifestando su poder, su misericordia, y pudimos salir adelante. Era un tiempo donde la economía era muy difícil, y donde habían voces que nos decían: pues si ustedes no pueden avanzar en este propósito, las cosas están muy difíciles económicamente, la iglesia no avanza, entonces si esto no cambia en 6 meses, entonces ustedes no continúan en el ministerio. Y nosotros: Señor, estamos en tus manos, ¿sí? Recuerdo que cuando mi hijo estaba para nacer no tenía nada, pero cuando él nació, el Señor envió una provisión sobreabundante en todas las áreas, y se desató algo especial, porque la iglesia creció, fue prosperada, tanto que en ese año ahorramos parte del dinero que se invirtió en la compra del lote. Fue tanta la bendición que Dios envió que fue especial, y fue difícil, pero vimos la mano de Dios. Vi la mano de Dios porque durante el embarazo, por la condición que tenía de embarazo de alto riesgo, el bebé no se pudo acomodar, y entonces a mí me habían programado cesárea. ¿Y cómo les parece que el Señor hizo que no se diera la cesárea y nació por parto normal? Nació sentado de cola, nació primero la cola. ¿Usted se imagina eso? Eso es muy, muy difícil, pero la misericordia de Dios fue tan grande que al bebé no le pasó absolutamente nada, porque decía la doctora: por lo regular los bebés que nacen en esta condición se fracturan la cadera. Él no se fracturó la cadera. Ahí estuvo la mano de Dios de manera especial y nos sacó.
Luego continuamos sirviendo a Dios, el Señor siguió dando palabra, el Señor siguió ayudándonos en medio de todas las situaciones. Y recuerdo que en una oportunidad hicimos una campaña, vino un hombre de Dios de Estados Unidos, nos predicó. Ya estaban mis hijos adolescentes y él me dio una palabra específicamente a mí. Y me dijo: pastora, te veo en una casa grande. El Señor te va a dar una casa grande, espaciosa. Te veo en una casa linda. Y yo dije: amén. Y pasó el tiempo, pero la situación era difícil y lo de la casa no se daba. Pero nosotros dijimos: Señor, creemos a esa palabra. Y por gratitud a esa palabra que nos estás entregando, vamos a dar una ofrenda que nos cueste. Y empezamos a hacer los planes para dar esa ofrenda que nos costaba. Y les cuento que posteriormente esa palabra se cumplió. Y el Señor nos permitió esa casa y nos permitió los recursos de manera milagrosa. Solamente hace un poco más de un año que se terminó de pagar. Pero vimos la respuesta de Dios, la bendición de Dios. Y luego con el tiempo ya el Señor nos permitió tener un carro, un vehículo también. El Señor proveyó de manera milagrosa, por fe. Y el Señor ha sido bueno en todas las áreas. Muchos momentos difíciles, sí, pero también en medio de esos tiempos difíciles podemos reconocer que ahí estuvo Dios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo sé que todos vivimos momentos difíciles. Y en los momentos difíciles viene la tentación de pensar que no tenemos motivos para agradecer, que estamos mal. Pero si usted mira y se detiene a observar, en esos momentos difíciles Dios también se está manifestando. Porque Dios te está dando la fortaleza, porque el Señor quiere traer la provisión, la bendición. Lo que debemos hacer es lo que el Señor nos está enseñando por su palabra, ¿sí? Y es tener gratitud. Dice el Señor: sean agradecidos en todo, ¿sí? En todo tiempo. ¿Y por qué en el tiempo difícil debemos ser agradecidos? Porque en el tiempo difícil Dios se quiere manifestar. Y si no hay tiempos difíciles, no podríamos conocer la bondad de Dios. Si usted no pasa por momentos de enfermedad, no va a poder conocer al Dios que sana. Si no pasa por momentos de escasez, no va a poder conocer al Dios que provee. Si no pasa por momentos de dificultad en su familia, no va a poder conocer al Dios que restaura, al Dios que da sabiduría, al Dios que ayuda. Entonces necesitamos en todo tiempo decir: Señor, gracias, gracias. Yo no sé por qué estoy viviendo esta situación, pero sé, Señor, que tú estás haciendo algo en mi vida. ¿Usted puede decir amén? Amén. Recuerdo en una oportunidad que alguien viéndonos, alguien cercano dijo: pero yo veo que ustedes sirven al Señor, sí, yo veo que ustedes son fieles, que son de buen testimonio, que aman a Dios, pero yo no los veo prosperar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no prosperan? Yo he visto que otros pastores prosperan, que otros pastores les va bien, y usted, ¿por qué no? ¿Ustedes por qué no? Entonces yo recuerdo que en ese momento yo le respondí a esa persona, le dije: pues yo no tendría respuesta. Yo no sé por qué no está sucediendo en este momento, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que los que sembraron con lágrimas, con gozo cosecharán. Amén. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pegarnos de la palabra, porque la gratitud antecede la bendición. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Sea agradecido. Y el ser agradecido, recuerde lo que significa según la Biblia, ¿sí? Y es que les voy a leer aquí nuevamente, que la gratitud es tener esa condición o cualidad de agradecimiento, un sentido de apreciación profundo por el favor o bien recibido de Dios. Amén.
y un deseo de hacer algo por la persona que ha hecho a favor de usted en este caso. Sí, ese profundo deseo de decir, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Sí, ¿qué puedo hacer como muestra de mi gratitud por todo lo que tú has hecho por mí? Porque entonces allí entendemos que la gratitud va más allá de decir, gracias, Señor. Que yo sé que como cristianos lo hacemos y decimos, Señor, gracias en nuestras oraciones. Pero la gratitud va más allá y es de decir, Señor, ¿yo qué puedo hacer para mostrar mi gratitud por todo lo que tú has hecho en mi vida? ¿Qué puedo hacer? Amén. Sigamos entonces. Dice, la gratitud nos mantiene conectados con Dios, porque a través de la gratitud nosotros podemos confiar en Dios y decirle, Señor, yo sé que tú cumplirás tus promesas, Señor. En medio de esta dificultad, Señor, yo sé que tú estás presente. La gratitud nos mantiene en la fe. Nos enseña a vivir por fe, nos enseña a vivir en la voluntad de Dios. Y la gratitud prepara la bendición que Dios quiere entregarnos. Amén. La gratitud antecede a la bendición, pero la ingratitud es lo contrario. La ingratitud nos separa de Dios. Nos separa de la dependencia, de la comunión, nos separa de la voluntad de Dios. La ingratitud nos mete en incredulidad. La ingratitud viene de la mano de la queja, nos separa de las cosas que Dios quiere entregarnos, y la ingratitud trae consecuencias. Saben que a Dios no le agrada la ingratitud y el Señor condena la ingratitud. La Biblia nos da un ejemplo en Hebreos 3:7. Al 11, dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí está hablando del pueblo de Dios, de los israelitas. Sí, cuando ellos salieron, o el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, dice la palabra que los sacó con mano poderosa, y el Señor manifestó milagros que no han sido manifestados en ningún tiempo, sino para ellos. Dice que ellos se quejaron en el desierto. En el primer mes que ellos llegaron al desierto de Sin, y se quedaron por un tiempo en Cádiz, y se quejaron porque no tenían agua. Y entonces llamaron a Moisés y a Aarón y le dijeron: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto que venir a este desierto. Ustedes nos trajeron a este desierto para que nos muriéramos de sed. Y eso hablaron y se quejaron. Entonces Moisés se disgustó y fue a hablar con el Señor, y el Señor en su misericordia les proveyó agua. Pero mire cómo se quejaron, porque ellos habían visto el poder de Dios, habían visto lo que Dios le había hecho al faraón, habían visto cómo el mar se había abierto, habían visto la mano de Dios, y en tan poco tiempo se les olvidó. Y en el momento de la prueba, de la necesidad, se quejaron. ¿Cuántas veces sucede así con nosotros como cristianos? Que cuando viene el momento de la dificultad nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y nos quejamos diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué
si yo soy fiel al Señor? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo hago me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Sí? Mejor vivía cuando estaba en el mundo, dicen muchos. Mejor me iba cuando no conocía a Cristo, pero ahora que conozco a Cristo, mire la situación que vivo. ¿Por qué? Yo no vuelvo a la iglesia. No, lo que pasa es que el lugar donde estoy no es de bendición, como lo hicieron los israelitas. ¿Y sabe qué pasó con los israelitas? Eso enojó a Dios, ¿sí? Dice que enojó a Dios y Dios dijo: por cuanto no han sido agradecidos, por cuanto se han quejado, toda esta generación que salió no va a entrar a la tierra prometida, porque Dios ya les había prometido una tierra buena que fluye leche y miel. Y todos los que salieron de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe quiénes entraron por la misericordia de Dios? Su descendencia. Ellos fueron los que entraron y conquistaron la tierra bajo el liderazgo de Josué. Entonces, quiero enseñarles con esto que la ingratitud trae consecuencias. A veces vivimos situaciones, y esas situaciones que vivimos y que nos estancan, que no nos dejan avanzar, son resultado de la ingratitud, son resultado de la queja. Pero la misericordia de Dios es grande. Y si nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos vivido en queja, que no hemos considerado lo que Dios ha hecho, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Amén. Entonces necesitamos tener gratitud a Dios, pero también la gratitud antecede a la bendición. Y recuerdo también un pasaje que habla acerca de la viuda de Sarepta. Dice que en ese tiempo había hambre en toda la tierra y ella lo único que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite. Y el Señor envió al profeta Elías y le dijo a Elías: ve donde tal viuda, porque ya le he dado la orden que te alimente. Y dice que él llegó a esa casa, la saludó y ella lo recibió bien y le dijo: por favor, ¿me traes un vaso de agua? Sí, bueno, lo digo en mis palabras, ¿sí? ¿Me traes un vaso de agua? Y ella iba por el agua cuando le dijo: perdón, un momentico, ¿y me puedes traer una torta? Y ella le respondió: lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite, y pensaba hacer una torta para comerla con mi hijo y esperar la muerte y morirnos. Entonces él le dijo: está bien, sí, haz esto, pero primero prepárame a mí, porque el Señor ha dicho que no te va a faltar la harina ni el aceite, y que Él te va a proveer hasta que la tierra vuelva a producir. Y dice que ella lo creyó y lo hizo así, y sucedió como el profeta había dicho. ¿Saben por qué ella determinó hacer las cosas como el profeta había dicho? Porque ella tenía gratitud, ¿sí? Ella no se estaba quejando por lo poco que tenía. Ella no se estaba quejando porque el hombre de Dios le dijo que le preparara a él primero. Ella creyó a lo que Dios le decía a través del profeta de Dios y dijo: yo voy a hacer tal y cual. Y recibió la bendición. La gratitud antecede la bendición. ¿Quieres bendición? Ten gratitud. Dile: Señor, gracias en medio de toda esta circunstancia difícil. Yo sé que algo tú me quieres enseñar y algo vas a hacer, Señor. Gracias en medio de toda esta situación, y yo voy a seguir teniendo acciones de gracias. Voy a seguir adorándote, voy a seguir alabándote, voy a seguir haciendo las cosas, Señor, que tú quieres que yo haga. Voy a seguir honrándote, dándote, Señor, lo mejor de mí. Vamos a mirar algo bien interesante, y es el motivo más grande por el cual nosotros debemos vivir en gratitud, y el motivo es por la salvación que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo.
debemos vivir agradecidos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, porque esto ha transformado nuestras vidas, porque es el más grande regalo, es la más grande bendición que podemos recibir y que transforma toda nuestra vida y que bendice toda nuestra existencia. La palabra dice en Efesios 1, 3 al 8, Efesios 1, 3 al 8. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos sabiduría y entendimiento. Amén. Aquí podemos ver los beneficios que nos ha traído el sacrificio de Cristo, los beneficios que nos trae la salvación. Y lo primero que quiero decirles es que debemos darle gracias a Dios por ese momento en que nos llegó las buenas noticias de la salvación. Debemos darle gracias a Dios por ese momento en que el Señor nos rescató, en que nacimos de nuevo. ¿Y cuáles son los beneficios de la salvación? Dice el pasaje que toda clase de bendiciones, y el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendiciones desde los lugares celestiales por medio de Cristo. En Cristo recibimos toda clase de bendiciones, sí, en todas las áreas de nuestras vidas, y así lo debemos creer, sí, que todo lo que recibimos viene de mano de Dios. Porque si usted cree que lo que usted tiene, que lo que usted ha recibido es porque usted se lo ha conseguido, porque usted ha trabajado, si usted dice no, es que esto ha venido es de mi mano, entonces usted no está teniendo en cuenta a Dios, porque aunque usted haya trabajado, Dios es el que le ha permitido avanzar y prosperar, porque le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado sabiduría, porque el Señor ha estado presente con usted, porque el Señor ha manifestado su bondad. Otro beneficio es la redención y el perdón de los pecados. ¿Quién éramos nosotros? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno, y lo que merecíamos era la muerte, la condenación eterna. Pero gracias a la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que somos personas diferentes, y que Dios ha perdonado nuestros pecados y perdona nuestros pecados si nosotros los reconocemos. Amén. Piense por un momento, ¿quién era usted antes de conocer a Cristo? ¿En qué condiciones estaba? ¿Lo ha Dios restaurado? ¿Sí? Esto es lo que dice esta palabra, que el Señor nos redimió y perdonó nuestros pecados. Pero también, por medio de este regalo de la salvación, fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí? Aquí tengo los textos para cada uno de estos puntos. Sí, y quisiera mencionarlos solo para que usted tome nota. Reconciliados con Dios, Romanos 5:10. Pero también dice que fuimos justificados. O sea, el Señor Jesucristo nos presentó como justos delante del Padre por su sacrificio. Romanos 5:8 y 9. Tenemos paz para con Dios, Colosenses 1:20. Hemos sido transformados y santificados, Primera de Pedro 2:24. Dice que otro beneficio es la libertad del poder del pecado, porque éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos hizo libres, Romanos 6:6 y 7.
Tenemos libertad para tener comunión con Dios, Hebreos 10:19. Y tenemos salvación y vida eterna, Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Si usted muere, sí, porque usted es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, dice que no vas a ir a condenación eterna, sino que vas a ir a salvación eterna. Entonces, hoy hemos aprendido que la gratitud, según la Biblia, es apreciar profundamente el bien o favor recibido de Dios y expresar agradecimiento por medio de acciones. Piensa por un momento, ¿qué bien has recibido de Dios? ¿Qué favor has recibido de Dios? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por tu familia, en tu vida? Y decide agradecerle con todo el corazón. Pero además de eso, decide hacer algo que contribuya a alegrar el corazón de Dios. La Biblia dice en Primera de Crónicas 29:11 al 14, dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo también es el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra, y tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre, pues ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti, y solo te damos de lo que de ti hemos recibido. Esta palabra la mencionó el rey David, ¿sí? Cuando estaba hablando de toda la riqueza que él se encargó de acumular para construir el templo, y aún de manera personal también él aportó para construir el templo. Y el rey David le está mencionando al Señor y le está diciendo: Señor, gracias, yo reconozco que todo es tuyo y nada te podríamos dar si tú no nos dieras. De lo recibido de tu mano te damos. La pregunta es: ¿qué has recibido de Dios? ¿Qué has recibido de Dios? ¿Una familia? ¿Sí? ¿Provisión? ¿Dones? ¿Talentos? ¿Vida? ¿Salud? ¿Qué más has recibido de Dios? Detente a pensar específicamente lo que has recibido de Dios y hagámonos otra pregunta: ¿qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vas a entregar a Dios? El salmista dijo: de lo recibido de tu mano te damos. Pedite en un momento: ¿le estás dando a Dios de lo que has recibido de tu mano o no lo estás haciendo? Porque si recibimos todo de la mano de Dios, entonces de todo lo que Dios nos da debemos darle. Si el Señor te ha dado salud, con esa salud que Dios te ha dado, alábale, glorifícale, sírvele. Si el Señor te ha dado recursos, bendice a tu familia. Si el Señor te ha dado hijos, levanta a esos hijos para que alaben a Dios, guíalos por el camino de Dios, tú que estás criando a tus hijos. Si Dios te ha dado bendición económica, dale a Dios de esa bendición económica que Dios te ha dado, para que se cumpla el deseo más grande de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el deseo más grande de Dios? El deseo más grande de Dios, dice la palabra, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quién puede hacer posible eso?
Nosotros lo podemos hacer posible a través de nuestras acciones de gracia, sirviéndole a Dios, llevando la buena noticia del Evangelio, sembrando, aportando para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Pero a veces nuestra gratitud es solo de palabras, de decir, Señor, gracias. Pero el Señor hoy te dice, ¿pero qué vas a hacer para manifestar esas gracias? ¿Sí? Y en este tiempo estamos invitando a la iglesia a traer una ofrenda de acción de gracias. Esto es algo mínimo para lo que Dios ha hecho. Pero si nosotros estamos agradecidos, podemos decir, como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano te damos. Y si todos entendemos lo que esto significa, vamos a poder cumplir el sueño de Dios. Y es que todas las personas escuchen el mensaje de salvación y que vengan rendidos a los pies de Cristo. Eso debe ser lo más importante en la vida para nosotros: servir a Dios, extender el reino de Dios, levantar una generación que adore a Dios. Hagamos lo que está en nuestras manos, aportemos de lo que Dios nos ha dado en todos los sentidos, que Dios hará lo demás, porque lo que Él hizo en la cruz, sí, vale la pena de cualquier sacrificio. Recuerdo una palabra que hace mucho tiempo escuché y que yo la hice un rema en mi vida. Dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí en la cruz, entonces ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por Él. Amén. Porque eso lo significa todo. Amén. Lo significa todo. Así que yo le invito a que esté en pie.